El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Jorge Castro, él es activista del Movimiento Libertario de Colombia. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues en medio de toda esta situación, Esteban, muchas gracias. Vaya José, un gusto. ¿Cómo está la cosa, hermano? Buenas tardes, bienvenido a Contrapoder 3.0. Gracias. Bueno, Jorge, fíjate que Colombia sigue desde que empezaron estas protestas todavía en el foco de la noticia, por así decirlo, y queremos justamente conversar sobre este tema que está todavía dando mucho de qué hablar. Primero un poco para conocer tu percepción, ¿no?, sobre las actuaciones que ha venido llevando a cabo el gobierno de Iván Duque. ¿Te parece que han sido acertadas? ¿Te parece que son acertadas ahora, pero algo tardías? ¿O te parece que, que no son las actuaciones correctas por parte de Iván Duque? Lo primero es que yo creo que Iván Duque está gobernando para afuera y no para adentro. Y me explico. La reforma tributaria tiene que ver con mensajes a los mercados internacionales. Entonces, en medio, digamos, de la pandemia, el tema de todo el discurso del grado de inversión, de que si se nos va la tasa de interés a los sectores privados también se va a asumir. O sea, que hay un tema, digamos, de hablarle más a Nueva York con la reforma tributaria que a Bogotá o a Medellín. Pero con el tema, digamos, del manejo del orden público, está hablando para Nueva York y especialmente para La Haya y para Bruselas. En el manejo que él ha tratado de darle a toda esta situación, vuelve el punto, la dinámica más desafiante es el manejo de la opinión pública internacional. Más allá del tema del orden público nacional, claramente, y ahorita seguramente lo conversaremos, creo que él es muy consciente de lo delicado que es esta situación, no solo para lo que pasa acá, sino para la forma que se percibe para posibles amenazas a futuro. Ahora fíjate algo. Toda la protesta, Jorge, empezó con el tema justamente de la reforma tributaria que estás hablando. Ese fue el motivo, esa fue la motivación y por eso que la gente se molestó y salieron a la calle y estoy de acuerdo con rechazar esa reforma. Sin embargo, ya esa reforma se echó para atrás. ¿Por qué siguen en las calles estas personas, además atentando en contra de la vida y en contra de la propiedad de varios colombianos, ¿no? Y bueno, lo que están es causando este tipo de estragos y de actos violentos. ¿Quién está realmente detrás de esto? Pues digamos que esta vez había una causa importante, pero en Chile fueron la subida de 50 pesos al metro chileno. Entonces, aquí, y evidentemente ustedes lo conocen muy bien, y el proceso que ha habido en América Latina es cada vez que ha tenido que hacer ajustes fiscales, los gobiernos, generalmente los gobiernos populistas, lo que hay es un pretexto, ya se conoce el libreto, para desarrollar violencia en las protestas sociales. Y eso, digamos, lo llaman los asos. Ustedes tuvieron uno muy famoso que fue el Caracazo, pero digamos que esto es un tema, esto es una técnica de intensificar y de desarrollar procesos de articulación violenta en países como los nuestros. Esto es lo que estamos viviendo, ¿sí? No es un descontento nacional. Claramente había descontento nacional y había canales legítimos para canalizar este descontento, pero digamos lo que hay es un esfuerzo también por avanzar en un proyecto, digamos, violentista y golpista también. Bueno, y una pregunta, Iván Duque no tiene informe de inteligencia, no tiene el sentido de la lógica para darse cuenta que esto que estaba ocurriendo, o que esta acción que él tomó, o que intentó tomar, era dar el caldo de cultivo a sus enemigos políticos, que es la izquierda, para que lo defenestraran. ¿Será que él no tiene acceso a su informe de inteligencia, no utiliza la lógica? ¿Por qué crees tú que tomó esta decisión errónea? Yo creo que estaban subestimando un poco la situación, porque la ingenuidad que es permanente de la democracia es no entender el nivel de compromiso con la maldad que puede haber de ciertos sectores. Es decir, de pronto sospecharon que como estábamos en épocas de pandemia no iba a haber agitación social o no en este nivel, digamos, pero ellos sí ciertamente tienen información y con esa información también han tomado, digamos, algunas decisiones, a mi juicio, estratégicas, que pueden ser incomprensibles
desde el contexto colombiano, pero en el juego mayor, digamos, creo que han tenido un poco más de justificación. Sin embargo, francamente hubo un proceso muy arrogante, yo creo, muy ingenuo, especialmente en el campo político, y eso pues le midieron el aceite, y las fuerzas políticas primero y después obviamente los enemigos violentos. ¿Cuáles son esas decisiones que desde tu punto de vista han tomado que han sido adecuadas, aunque sea a lo externo y no a lo interno? ¿Alguna de ellas para saber? Pues aquí hay un tema que es el más complejo de todos a mi juicio, y es toda la narrativa que se quiere poner en el marco internacional de equiparar la situación de Colombia con Venezuela. Y para quien lideró, digamos, toda la acusación contra Maduro en la Corte Penal Internacional, la reputación moral es el principal problema que tiene él, pero que tenemos todos, porque vuelven a ser las acusaciones lideradas por él como senador y después como presidente, y esto hay que reconocerlo, empiezan a tener un talón de Aquiles fuerte en la medida en que estos actos represivos que puedan haberse dado en este contexto terminan manchando también el caso en contra de Maduro y de sus criminales. Entonces, ahí es donde había que trabajar el tema con pinzas sobre la forma de actuar en estos momentos. Y por el otro lado, por supuesto, dado que esto es una democracia, el respeto a los mandatarios locales también a llevar hasta cierto punto, digamos, el tema del orden público. En ese proceso de cultivar la institucionalidad, de no avasallar de una manera totalitaria, digamos, los órdenes republicanos que todavía tenemos en Colombia, yo creo que ahí hubo desafíos que pueden explicarse a futuro hacia afuera, pero que obviamente, digamos, crearon muchas dificultades en Colombia. ¿Qué opinarías tú de una eventual reunión entre Gustavo Petro y Iván Duque? ¿Perdón? ¿Qué opinarías tú de una eventual reunión entre Gustavo Petro e Iván Duque? Yo creería que es desafortunada, especialmente para Petro, ¿sí? Porque Petro es un personaje que en este momento lo que quiere es construir otro tipo de narrativa. Es lo que está diciendo el tema de la gente en la calle, y es: Duque no es conversable, Duque no cede, ¿sí? Y el tema de que él se ponga ahí le quita un poco la posibilidad de seguir alimentando el resquemor en las calles. Ese es mi problema, digamos, para Petro. Para Duque sería una conversación adicional de las que ha venido teniendo, que tuvo con los presidentes de los partidos, los expresidentes, los jóvenes. Pues ahora sería uno más de las conversaciones, digamos. No sería si hubiera sido el comienzo. Ustedes me dicen, si con el primero que hablo es con Petro, ya le está cediendo, digamos, la conversación. Pero si está en los últimos, digamos, le quita, digamos, el pedazo de negociación de llegar a Petro como el salvador de la paz social, y eso me parecería también un problema para él. Fíjate algo, Jorge, una de las matrices, y se ha generado esto a nivel mundial, y es justamente el tema que tú estabas mencionando, de que se está tratando de equiparar la situación de Colombia con Venezuela. Y bueno, lo que se ha generado es que justamente, por lo menos en los medios de comunicación, se habla de la represión de parte de los cuerpos policiales y de los militares, se habla de la militarización de las ciudades, especialmente Cali, se está hablando de asesinatos, se está hablando de una tiranía brutal. Primero, ¿cuál es tu percepción sobre esto? Y segundo, ¿por qué tú crees que esta es la matriz que está ganando a nivel internacional cuando para mí es excesivamente lógico que una cosa no se puede comparar con la otra? Pues, primero, porque aquí vuelve el punto, lo he dicho yo en varias personas, los políticos de América Latina hacen política, pero no geopolítica. Entonces tiene una ingenuidad profundamente aberrante porque no detectan la posibilidad. Los cubanos, por el contrario, no hacen política interna, pues no tienen elecciones periódicas, no renuevan cargos, sino, digamos, con los problemas geriátricos y tal, pero no renuevan. Entonces ellos lo único que hacen es geopolítica, permiten hacerse durmientes. Entonces tú ves muchas personas que en opinión pública de pronto aparecieron muy cercanas a ellos, pero eso es un aparato de propaganda estatal, de inteligencia de Estado, que estaba construida desde hace mucho rato. Y no solo de ahora, sino el internacionalismo comunista que estaba presto para activar sus dinámicas de propaganda. Y además resultan cosas muy simpáticas. Yo le recuerdo a la gente, mire, Gustavo Petro, después de las elecciones del 2018, se fue a Cuba, y ahora cuando llega de Italia se activa todos estos temas con tan buena coordinación en la diplomacia internacional. Pues si esto es coincidencia, que venga alguien y nos lo cuente, pero no pareciera. Entonces, la falta de articulación de una visión internacionalista de los desafíos de la defensa de la democracia en América Latina ha sido parte del error, porque Uribe está consiguiendo votos de políticos locales,
pero no hay una estrategia, además no hay una ofensiva en el tema, la perdieron en el momento, en el 2019. Entonces, ahí yo creo que es uno de los problemas y marcaron el rumbo, marcaron los escenarios y activaron a muchos de sus animadores, de sus agitadores internacionales. Sí. Ahora, ¿crees tú que estas protestas buscan de una manera clara y directa que Iván Duque renuncie a la presidencia de Colombia? Jorge, hoy estamos teniendo problemas. Ajá, Aló. Te preguntaba que si crees tú que estas protestas buscan que Iván Duque renuncie a la presidencia de Colombia. Aló. Estamos teniendo problemas. Latinoamérica, Colina, ¿no? Sí, bueno, no debería. Esto Colombia es pasa, un país que... no está en Venezuela, pero no, esto pasa en Latinoamérica. Sin embargo, bueno, yo quiero rescatar justamente lo último que él estaba mencionando. Esa me parece que es la frase magistral y que ha dado en el clavo con el gran problema de la derecha, que por cierto, Colina y yo lo estábamos conversando detrás de cámara, que es que los gobernantes de derecha, por darle una etiqueta, no hacen geopolítica, hacen política, y es algo tan cierto. Ellos se dejan, digamos, apabullar por toda la estructura internacional que tiene la izquierda, tratan de solucionar de una manera, digamos, muy fallida y muy pésima los problemas que tienen a nivel interno, pero al final le terminan entregando el país a la izquierda y a estos agitadores en bandeja de plata, y es justamente porque de ellos hay un gran apoyo internacional. Cuando llegan a los gobiernos, ellos no se quedan nada más como, bueno, voy a gobernar. Con ellos me refiero, por supuesto, a la izquierda. Ellos se quedan, ellos, digamos, tratan de impulsar ese proyecto a nivel internacional. Si llega alguien en Ecuador, entonces ese Ecuador ayuda a financiar, o de una u otra manera, directa o indirectamente, la campaña en Bolivia. Si llega alguien en Bolivia, ayuda en Chile. Si llega alguien en Chile, ayuda en Argentina. Mientras que de este lado, lo que hacemos es cerrarnos, ¿no? Y colocarnos, más bien, colocar unos muros más altos y tratar de aislarnos de la realidad que eventualmente te pegan. Uno hablaba de Colombia, que era obvio, es obvio que a esta gente a este país le tienen ganas desde hace rato, mucho más conociendo la situación de pobreza en la cual ya está hundida Venezuela, y de una u otra manera están tratando de buscar algún otro país rico que les dé recursos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que normalmente se decía? No, acá el comunismo no llega, acá la izquierda es imposible que llegue, acá la gente es más conservadora y todo eso, y sin embargo estamos viendo yo creo que al final del día están completamente eso. Perdidos. Llegan allí y no, lo que piensan que pueden hacer, no lo pueden hacer porque la opinión pública siempre les es adversa. Después se dan cuenta que tienen a la comunidad internacional articulada y no son capaces de responder. Yo que realmente pienso pues que no tienen un plan como tal, y de paso cometen errores, porque tú me dices a mí que Duque fuera de izquierda y por eso hace esta reforma tributaria, uno lo entiende, pero siendo supuestamente de derecha, entonces va a buscar hacer una reforma tributaria. ¿Qué estaba pensando? Una reforma tributaria para aumentar impuestos. Entonces, ¿qué estaba pensando? Al final yo pienso que al final del día pues no están claros en absolutamente nada. Y llegan ahí y comienzan a hacer gerencia por crisis, y la crisis termina arropándolo. Esa es la realidad. Bueno, por lo menos para mí esa es la realidad. Te preguntaba, Jorge, que ¿tú crees que estas protestas que están ocurriendo en Colombia están buscando que Iván Duque renuncie a la presidencia de la República? Seguramente algunos ahí, pero la verdad es que no. Digamos que todos están tratando de crear las condiciones para las elecciones del próximo año. Hay un tema que es muy importante, digamos, Colombia no tiene una tradición de renuncia de presidentes ni de golpes de Estado. Por eso, digamos, somos más santanderistas, entonces aquí incluso estos procesos tendrán que pasar por una dinámica más legalista. Lo que sí han querido es, digamos, crear esta situación de equiparamiento entre la institucionalidad colombiana y la institucionalidad de Venezuela. Entonces nuestra represión es la misma que ha sufrido Venezuela por tantos años, y esto es el colmo de la ignorancia, pero este colmo de la ignorancia es porque no hemos podido hacer más visible y con más fuerza la brutalidad de la justicia en Venezuela. Nosotros no tenemos un helicoide, ¿sí? A nosotros nos están persiguiendo, no se impide que Gustavo Petro pueda salir al exterior, no hay candidatos presidenciales sin capacidad de tener movilidad internacional, ni se tienen que escabullir nuestros representantes del Congreso por entre las fronteras para poder ir a otros países. Es decir, la verdad es que también aquí es cierto, y es el que no hace los goles los ve hacer, y pudimos haber hecho mucho más hace 2 años o 3, y hoy tenemos que aguantar un poco. Y a mí lo que me preocupa es que la tensión que hoy vamos a resolver, yo creo que de una manera más o menos satisfactoria para el 2022, nos va a llevar cada vez más a una confrontación directa, inevitable en los próximos años.
El tema es, ¿nos prepararemos para liderarla o la haremos también de una manera tan peligrosamente improvisada? Y ese es el debate. Bueno, la verdad es que yo no sé por qué se les ocurre esa estupidez de comparar lo que está pasando en Colombia con Venezuela, porque la verdad que he visto una cantidad de videos de los militares colombianos y de las Fuerzas Armadas colombianas haciendo el trabajo que tienen que hacer, inclusive bien recibido por la población, pero una cantidad de videos impresionante. Así que todos esos medios de comunicación, esas matrices de opinión que intentan hacer ver que los militares colombianos, la Policía Nacional se comporta igual que la policía, que la Guardia Nacional o que los militares en Venezuela, pues es completamente erróneo. Aparte que, como bien lo dijiste, ustedes no tienen un helicoide, no tienen unas Fuerzas Armadas involucradas en narcotráfico, ni tienen a un tirano usurpando el poder, cuya cabeza vale 15 millones de dólares. Así que es una campaña orquestada, lamentablemente muy mal manejada desde mi punto de vista, pues por las autoridades colombianas. Jorge, esto se lo hacemos a todas las personas también que tenemos de Colombia. Posibilidad de que llegue a la izquierda, y en este caso Gustavo Petro, que yo lo veía difícil, siempre lo he visto difícil, pero ahorita lo veo más cerca. Posibilidad de que lleguen a la presidencia en las próximas elecciones. Yo soy de los más optimistas que vas a encontrar dentro de todos los colombianos que probablemente estén en tu programa. Yo creo que no, digamos, ese no va a ser el desafío tan grande. La coalición de gobierno, yo no sé si se mantenga de cabeza el Centro Democrático y el que diga Uribe, como dicen por acá, pero son, para ponerlo en términos de números, en los últimos 20 años la primera vuelta la ha ganado siempre el uribismo, ¿sí? Entonces es muy difícil, y por 2 millones de votos, un Duque, pues que un Duque era un desconocido año y medio antes de las elecciones, un año antes de las elecciones era un desconocido, le ganó por 2 millones a Gustavo Petro. Entonces, en términos generales, digamos, la probabilidad de que pierda, si tú dices, la probabilidad de que gane de Petro o la probabilidad de que pierda esta coalición, yo creo que la probabilidad de la coalición es menor, pero ese no va a ser el desafío, digamos, porque adicionalmente yo me siento como en la época de Pastrana muy cercano al tema de que ganara Uribe, porque los actos violentos blindan la opinión pública al tema de la seguridad, y ese es otro de los procesos. El tema es, y probablemente es parte del estudio, es ampliar las zonas de influencia política y de opinión pública para más mediano y largo plazo, pero sobre todo para el desafío más complicado, y es poder avanzar en la denuncia de los problemas de derechos humanos que tenemos en Venezuela. Porque es que de verdad que es, digamos, es una doble infamia que se oculte lo que hoy sucede en Venezuela, que es toda esta consolidación del Partido Único con el Consejo Nacional Electoral, porque ahí es donde nos están armando con esta manito el tema en Colombia, pero donde la están metiendo con toda es en Venezuela. Y entonces, en este momento, ¿qué debería estar pasando a nivel internacional? En este momento deberíamos estar todos los países denunciando lo que está pasando en Venezuela. Pero no, porque aquí el país más cercano está aguantando golpes. Aquí lo es también. Lo que pasa es que justo cuando nos están golpeando es que debemos concentrar en dar coñazos. Yo creo que ese pedazo de lo que tenemos que encontrar es cómo nosotros devolvemos los golpes, aunque nos estén dando los golpes. ¿Va a ganar? No creo, ¿sí? ¿No va a ser fácil los próximos 4 años? Tampoco. Es una década exigente. Pero creo que está acertando también mucha gente. No, eso me parece que es lo más importante, justamente, bueno, que mientras te dan golpes tú también des unos cuantos, porque parece que la izquierda, el avance que han tenido en la región, bueno, lo sacamos 4 años, pero después vuelven con mucha más fuerza y terminan de destrozar el país. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Gracias. Una cosa, qué pena. Adelante. Esteban. Adelante. Y que los golpes, ya este fin de semana lo conversábamos con amigos cubanos, los golpes son en la Corte Penal Internacional, te lo he dicho, se los he dicho aquí, en la Corte Penal Internacional, ahí es donde les va a doler, en La Haya es que les tiene que doler. Bueno, era Jorge Castro, el Movimiento Libertario de Colombia, dando sus impresiones de lo que ha pasado con las protestas en Colombia, también haciendo un análisis que él originó y cuál ha sido el comportamiento del presidente Iván Duque en cuanto al manejo interno y externo, pues, de toda esta situación, pues, que ha puesto a Colombia en el ojo de la mirada mundial, por decirlo así. Y para cerrar un poco lo que estaban diciendo, yo creo que el gran problema de la derecha es que no sabe golpear, no sabe defenderse. Entonces se monta en el poder y yo creo que lo que hacen es tratar de bailar un vals, mientras que la izquierda lo sigue socavando la forma de sacarlos y eventualmente lo saca. Al final del día es así. Creo que ahí está la conclusión, hay que aprender a tirar golpes, pero golpes certeros. Golpes que debiliten al enemigo, esa es la realidad. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana.
Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.